Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Víctor Flores Olea, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diversos estudios de posgrado en universidades de Roma, París y Londres. Ha sido profesor en diversas escuelas en el extranjero. Fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue embajador en la URSS, subsecretario de Educación Pública, secretario de Relaciones Exteriores, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y representante permanente de México ante la ONU y la UNESCO. Tiene cerca de 20 libros, entre los cuales están Política y Dialéctica, Ensayos sobre la soberanía del Estado, Marxismo y democracia socialista, México entre las naciones, La espiral sin fin, Ensayo político sobre México actual, ¿Qué democracia para México?, Crítica de la globalidad y Tiempos de abandono y esperanza, su último libro. Los trabajos de investigación que he efectuado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México tienen una relación profunda entre ellos y de hecho tienen una escala sucesiva y ascendente, por decirlo así. El primero de estos trabajos, publicado por el Fondo de Cultura Económica, lleva el nombre de Crítica de la Globalidad, de la dominación y liberación en nuestro tiempo. En este libro hago un análisis del estado actual del desarrollo del capitalismo en su forma de globalización neoliberal, esencialmente. El segundo de los libros en esta serie de trabajos lleva por título Tiempos de abandono y esperanza. Y aquí doy cuenta de qué manera la globalización neoliberal de nuestros días ha hecho caso omiso, de hecho ha despreciado y excluido profundamente las necesidades y exigencias de las grandes masas desheredadas del mundo. Pero también doy cuenta en el libro de las protestas, de la rebelión, de las movilizaciones enormes en prácticamente todas partes del mundo, en que se denuncia esta situación de abismal vida antidemocrática, injusta, que se está viviendo y en que se exige que las grandes potencias y los grandes intereses económicos limiten, reconviertan su modus operandi para que vayamos aproximándonos a un mundo mejor, como algunos lo han llamado, que sería todavía posible. La tercera de las investigaciones en esta secuela que he iniciado tendría que ver precisamente con las características, naturalmente expuestas de manera muy general, que tendría este mejor mundo que es posible. Otros lo llamarían el socialismo del siglo XXI. En todo caso, doy cuenta en esta lectura de algunos de los elementos fundamentales a que me he referido en esta breve introducción. Primero, desearía explicar brevemente las razones del título Crítica de la Globalidad, que lo hemos hecho
aludiendo a la concepción kantiana de comprensión y entendimiento de este fenómeno. No de rechazo a priori, sino eventualmente de un rechazo, de una crítica que pasa por un ejercicio riguroso de comprensión, análisis y entendimiento. En la crítica de la globalidad, hacíamos referencia ya al papel que está llamado a jugar el conjunto social, la sociedad civil, como promotora y organizadora de nuevas formas de relaciones políticas y sociales, y aludíamos a la extraordinaria importancia que cada vez más cobra en nuestro tiempo la movilización social, lo que se han llamado los nuevos movimientos sociales. Este es un aspecto que ya quedaba registrado en Crítica de la Globalidad, y también, por supuesto, en ese libro subrayáramos la enorme concentración de los poderes económicos y políticos que existen en nuestro tiempo, y al hecho de que incluso esta globalización, que tiene características eminentemente económicas y de comunicación, se ha convertido también en una globalización militar, o como algunos han dicho, en una globalización en que se aplica el terror bélico. En ese libro ya aludíamos también a un tercer hecho que marca la evolución política y económica de nuestro tiempo, y es la circunstancia de que las grandes corporaciones y sus formas de obtener ganancia a través de la especulación financiera son las formas características en que se expresa la expansión capitalista de nuestros días, y también las formas en que se generan las contradicciones y en que se anuncian sus límites, anunciando una espiral de crisis estructurales que no será fácil resolver. Creo que es oportuno que todos recordemos que desde los años de 1999, con las protestas de Seattle y otras más que le siguen, en Praga, en Nueva York, en Washington, en Génova, en Davos mismo, en Quebec, nos encontramos con que hay, como decía al principio de estas palabras, con una especie de rechazo y de repulsa generalizada militante a esta situación de hecho. Y debemos decir que tales protestas, que se han multiplicado en el mundo, han tenido principalmente como objetivo crítico a los organismos económicos mundiales que imponen decisiones económicas acordes con los intereses de las corporaciones transnacionales, obviamente sin la más mínima consulta democrática. Entre estos organismos podemos citar particularmente a la Organización Mundial del Comercio, al Grupo de los Ocho, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y por supuesto también al Foro Mundial Económico de Davos. Podemos decir también que uno de los éxitos más notables de las movilizaciones críticas a que nos hemos referido consistió en el freno que se impuso en un momento dado, y al menos temporalmente, a la aprobación de un acuerdo mundial de inversiones que hubiera significado una verdadera carta constitutiva del capitalismo mundial.
y que hubiera traído consigo la radical destrucción de cualquier posibilidad de desarrollo endógeno, nacional y autónomo de los países, transfiriendo directamente todo el poder a las corporaciones transnacionales, sin considerar las necesidades del desarrollo nacional y propio de los países y regiones. La expresa destrucción de las soberanías nacionales de los estados estaba también contenida en ese proyecto que por lo pronto y felizmente duerme el sueño de los justos en las gavetas de las corporaciones y de ciertos organismos internacionales, pero que puede ser despertado en cualquier momento. Pero hay algo más. En el núcleo de estos movimientos sociales de protesta se apunta ya a una reforma política que trascendería a la simple democracia electoral a que parece reducido hoy el principio democrático, con toda la carga de manipulación y corrupción que comporta y que se orienta al desarrollo de una nueva democracia integral y radical, ampliamente participativa y que considere como elemento prioritario de su acción el carácter igualitario y social de que no puede carecer una efectiva democracia. Así, estos movimientos postulan que está en plena crisis la democracia formal del liberalismo, que reduce sus alcances a la ceremonia de las campañas electorales sin modificar realmente las relaciones sociales injustas, excluyentes y asimétricas que prevalecen. Los movimientos sociales rechazan cada vez más explícitamente las relaciones actuales de explotación y apropiación de la riqueza creada por el trabajo del otro. Pero también debe decirse que en esta génesis de las luchas por un futuro nuevo, que se convierten en centrales en la política de nuestro tiempo, se borran definitivamente algunas fórmulas del pasado. Por ejemplo, la idea de que únicamente una clase social compacta, el proletariado, y los partidos que se han ostentado como sus representantes, están llamados a operar los grandes cambios sociales. Hoy es difícilmente aceptable que esa clase encarne el exclusivo destino histórico de la humanidad y que sea la única revolucionaria, definida además por una ideología maciza e irreductible. En definitiva, los movimientos sociales que se oponen a la globalización neoliberal luchan en defensa de la humanidad y contra la idea de que las ganancias son primero que los pueblos. Existe ahí algo más que la larva de una idea anticapitalista que se desarrolla en esos movimientos de una manera acelerada. Digamos todavía que los nuevos rebeldes o las nuevas manifestaciones sociales no están en contra de la globalización en abstracto, sino precisamente en contra de una globalización que ha quedado en manos de los dueños del capital, que han sido los grandes beneficiarios del neoliberalismo excluyente y devastador. La lucha de estos movimientos es también global y por eso mismo son portadores de una nueva globalización en potencia, con un signo radicalmente distinto. Es decir, pugnan ya por una globalización cuyas posibilidades abiertas se canalicen a resolver problemas humanos y sociales,
y cuyos beneficios se extiendan lo más posible a toda la sociedad humana. Ante la exclusión, la discriminación y el empobrecimiento, así lo han declarado, se profundizarán estas luchas también globales en favor de las mayorías de todas partes. Otra precisión que me parece del mayor interés. En las movilizaciones de la sociedad civil participan de manera creciente contingentes sindicalistas y obreros. Es decir, en estas luchas por el cambio del modelo económico neoliberal está incluida también la clase obrera. Su papel ha sido fundamental. Las batallas por el cambio no serán, sin embargo, la obra de una sola clase privilegiada, sino de muchas clases y sectores sociales. Y esto porque la explotación y la voracidad de los dueños del dinero afecta ya a la sociedad en su inmensa mayoría, en su conjunto. Pero el proletariado no ha quedado fuera de las luchas por la transformación del mundo, ni es el único abanderado en esas luchas. Incluso diría que está llamado a cumplir un papel central. Pero hoy la sociedad de los pobres, mucho más amplia que la clase obrera en sentido estricto y limitado, se constituye también en motor de la liberación, y en tal horizonte está incluida, por supuesto, junto a muchos otros sectores sociales, la misma clase obrera. La otra novedad con que nos encontramos se refiere a que la economía mundial concentrada en manos de las corporaciones transnacionales ha expresado nuevamente, de manera extrema, su núcleo violento. Apenas han sido propiciadas las condiciones políticas del régimen hegemónico dentro de la globalización. La otra novedad se refiere a que la economía mundial concentrada en manos de las corporaciones transnacionales ha expresado nuevamente, de manera extrema, su núcleo violento. Apenas han sido propicias las condiciones políticas del régimen hegemónico dentro de la globalización. Con el gran pretexto del ataque terrorista a Nueva York y Washington, el régimen de George W. Bush en Estados Unidos inició el terror militar, en el fondo en nombre de los intereses y de la expansión del sistema capitalista globalizado. Muchas son las consecuencias de esta nueva situación y a ello nos referiremos brevemente. El poder político hegemónico en la globalización ha mostrado a la primera oportunidad su profundo desprecio por el derecho internacional y su abierta violación de los convenios internacionales, comenzando por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Tal poder político, este nuevo imperio, se atribuyó unilateralmente, es decir, subjetivamente, la invasión a Irak y el derecho de hacerlo, es decir, el derecho de decidir la guerra, rompiendo la norma que deposita en el Consejo de Seguridad la única autoridad legítima de la comunidad internacional para autorizar una intervención armada. Se trata sin duda de un magno atropello al orden jurídico entre las naciones, lo cual además es acompañado por las más escandalosas distorsiones de las palabras y los conceptos. Tal enfoque otorga al imperio
el derecho de definir sin más quién es su amigo y quiénes son sus enemigos, y de actuar contra ellos preventivamente, lo cual violenta en la sustancia el carácter inminente del peligro que dispone la Carta de Naciones Unidas, es decir, el famoso ataque preventivo que ha construido el actual gobierno del presidente Bush en Estados Unidos. Parece totalmente inconsistente y contrario a las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. Por lo demás, debemos decir que la definición amigo-enemigo que implica esa postura se asemeja como una gota de agua a otra gota de agua a la teoría política del nazismo de los años 30. En el mismo documento, es decir, en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que el presidente Bush envió al Congreso en septiembre de 2002, se establecen los dos principios cardinales de la estrategia de la dominación planetaria, militar y política del nuevo imperio. Estados Unidos no permitirá jamás que sea desafiada su supremacía militar, de la misma manera en que ocurrió bajo la Guerra Fría. Uno de los aspectos más siniestros de este documento, se ha comentado, se refiere a que el presidente no tiene la intención de permitir que ningún poder internacional alcance y menos opaque el indiscutible liderazgo de Estados Unidos desde finales de la Guerra Fría. Se pueden agregar una serie de conceptos que han sido elaborados y desarrollados por el gobierno Bush y que confirman la precisa intención de Estados Unidos de afirmarse como un imperio sin contestación alguna y cada vez con un dominio inclusive militar, pero también económico y político más amplio en el mundo. Recordemos que el filósofo alemán Walter Benjamin afirmó en una ocasión que la historia es una sucesión de esperanzas insatisfechas. Esto quiere decir profundamente que en la historia de la humanidad ha habido siempre afirmaciones que han fracasado y que se han traicionado a sí mismas y que en contra de ellas se han levantado nuevas esperanzas y nuevas ilusiones por parte de la humanidad. El capitalismo globalizado contemporáneo, se ha dicho, ha profundizado de una manera probablemente no vista antes la fragmentación y disolución del hombre, es decir, la fragmentación de las capacidades de creación múltiples que tiene el ser humano. Ha fragmentado también el conocimiento, ha fragmentado hasta las propias relaciones entre los hombres. La alienación habría penetrado y corrompido al entero cuerpo social. Las libertades y la razón, tales como se concibieron, digamos, en sus épocas clásicas, se encontrarían pulverizadas y eliminadas en este tiempo de la globalización neoliberal. La idea de razón, como se ha dicho, no cumple más la función de mediar entre los hombres, es decir, de ser entre ellos un auténtico órgano de comunicación, sino que la razón y el conocimiento, sobre todo aquel aplicado, se habrían convertido directamente en órganos de poder. Es decir, ellos mismos serían poder,
principio de sumisión del otro y hasta despotismo. Y entonces se habrían instrumentalizado para administrar a hombres y a relaciones sociales cosificadas y profundamente distorsionadas. Subrayemos entonces que la razón moderna no ha sido únicamente instrumento de conquista sobre la naturaleza y dominio sobre las fuerzas desconocidas de la materia, sino que esa conquista y ese control se han utilizado también concretamente como argumentos de superioridad de ciertos hombres, pueblos y clases sociales sobre otros hombres, pueblos y clases. Este hecho masivo y abusivo tampoco puede olvidarse como rasgo característico de los tiempos que corren. La razón surgió como promesa extraordinaria de la libertad y la emancipación. Hoy se han convertido en instrumento también de dominación y de ejercicio del poder de unos sobre otros. Debe decirse entonces que en este tiempo de capitalismo globalizado, la razón occidental ha sufrido un proceso de autodestrucción. El hecho decisivo es que en las porciones marginales del mundo, aquellas fuera de la opulencia, lo mismo las clases trabajadoras tradicionalmente más castigadas en la sociedad industrial que las poblaciones colonizadas del tercer mundo, la aplicación de la razón occidental, tal como se ha entendido, al menos en una parte de Occidente, ha asumido eminentemente la versión de la explotación e incluso de la barbarie. En tales zonas del planeta, que abarcan las 2/3 partes del globo, las poblaciones no han vivido sino escasamente los aspectos liberadores o reivindicadores de la razón moderna occidental, de la razón de la Ilustración, que emancipó a los hombres de aquellos grupos naturales de la aristocracia y de los absolutismos, confiriéndoles derechos y garantías para cuya plena vigencia se ha luchado en las sociedades más desarrolladas y también en las colonizadas, en estas con menos éxito. Este proceso de liberación o emancipación tendría en primer término el objetivo de rescatar el contenido y el significado profundo de una razón creativa y constructiva para el hombre que sea la base de relaciones humanas libres y entre iguales. En este nuevo tiempo, las necesidades individuales satisfechas serían un aspecto de las necesidades sociales cumplidas. La satisfacción de las necesidades sociales significaría el cumplimiento de las urgencias individuales. La democracia ampliada y profundizada a que nos hemos referido abriría estas y otras puertas, un conjunto de posibilidades a la vida individual y social imposibles de predecir de antemano. Supondría así una suerte de domesticación de la economía para detener su obstinado funcionamiento con una finalidad exclusiva y atroz, la ganancia y la reproducción del capital, sin importar consecuencia alguna, la destrucción del hábitat humano y la depredación natural y social. Se trataría también de domesticar la política en el sentido de que los aparatos de poder, esencialmente el Estado, no ejercerían sus funciones casi como exclusivos representantes de los poderes del capital, ni como poderes autónomos cuya finalidad
casi en estado puro, consiste en la dominación per se. Los aparatos de poder, el Estado, funcionarían entonces como verdaderos coordinadores y catalizadores de la voluntad general, de la real voluntad democrática de las sociedades, altamente diversificadas y complejas. Su función sería ejecutora de la voluntad general y transformadora por excelencia de las instituciones, respondiendo a la dinámica de la nueva sociedad y de la nueva historia, liberadora de nuevas necesidades ampliadas y genuinas. La esfera pública estaría controlada por una democracia real, mientras que la revolución cultural, la nueva civilización de que hablamos, también debería abarcar a la esfera privada como necesario punto de referencia de la acción de la esfera pública, así como lo público sería punto referencial básico de lo privado. Dijimos antes que la más importante mediación entre lo público y lo privado debería buscarse precisamente en el horizonte de la autogestión. En sentido estricto, la idea de autogestión tendría un inmediato alcance público como forma de dirección no solo empresarial, sino de cualquier organización concebible. Unidades de producción y servicios, universidades, centros de investigación, agrupaciones sociales, culturales y cívicas. En fin, sería aplicable al conjunto de los esfuerzos comunitarios y solidarios que comprenderían los más diversos campos. La autogestión es una forma de democracia radical, de dirección democrática de lo público, pero en otro sentido es también y se aproxima a la esfera privada, inclusive por lo que hace a la subjetividad de las personas, ya que lo privado aflora de manera más natural e inmediata en las prácticas de la autogestión y está en ella más cerca de su realización, trascendiendo su aspecto íntimo y realizándose como síntesis de lo personal y lo colectivo, de lo singular y lo universal. Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.